Buenos días. En esta clase vamos a continuar con las propiedades fundamentales de sensores. Recuerdan, la clase pasada habíamos visto propiedades como rango, ¿cierto?, que se refiere a la diferencia entre el valor mínimo y el máximo que puede medir el sensor, o también llamados span, ¿cierto?, en inglés. El rango dinámico es otra manera de definirlo a partir de la razón del valor máximo dividido por el valor mínimo, pero en escala logarítmica. Después está el concepto de resolución o sensibilidad, que es el valor mínimo que el sensor es capaz de detectar. Uno lo puede expresar también como un cambio de la salida por cada cambio incremental de la entrada. Una relación como ganancia del sensor o como respuesta o cambio en la salida por un cambio en la entrada. Y cuando hay ciertos valores que no producen ningún cambio a la salida, se dice que el sensor tiene una banda muerta, que no responde a esos cambios inicialmente. Después también vimos el concepto de sesgo o bias, y hablamos de dos tipos de sesgos: el del corrimiento del tramo entero o el corrimiento del valor cero inicial. Y eso se puede, digamos, corregir a través de pasos de calibración, pero normalmente el fabricante tiene que explicar o declarar en las especificaciones del instrumento o del sensor qué características tiene de corrimiento, de manera de que el usuario sepa el proceso o pasos de calibración tiene que ejecutar. Eh, Después están los conceptos de exactitud y precisión. Algo habíamos mencionado en la clase pasada, habíamos dicho no son sinónimos, si bien coloquialmente uno los usa de manera intercambiable. Tal vez la mejor manera de entender la diferencia es a partir de un gráfico. Voy a tratar acá de dibujar el concepto. Sacaré la herramienta para anotar. Entonces, imagínense que alguien está haciendo puntería en un blanco, y la idea es apuntarle o darle exactamente al centro. Entonces, cuando una persona da cerca del blanco, ¿no es cierto?, repetidas veces, en este caso uno podría decir que la persona es exacta y precisa. Otra persona podría hacer algo parecido, pero disparar flechas que caen, ¿no es cierto?, más dispersas. Entonces, si sacamos el promedio, en promedio esta persona tiene media centrada en este punto, ¿no? Entonces podríamos decir, es exacto en promedio, pero poco preciso. Podríamos tener otra persona que, eh, por ejemplo, dispara todas las flechas por acá, y están muy concentradas en esta zona. Este es preciso porque siempre cae en el mismo lugar, pero poco exacto. ¿Por qué? Porque se aleja del punto deseado. Este sería el punto deseado, ¿no es cierto? Y hay una separación. Y después imaginarán el caso poco preciso y poco exacto. El caso que es poco preciso y poco exacto es alguien que tiene una dispersión de flechas que pueden estar no solamente en promedio alejadas, sino que también en varianza, muy dispersa. Entonces hay una distancia grande. O sea, acá es poco exacto y poco preciso. Entonces la exactitud, podríamos definirla como la distancia o la desviación promedio entre un cierto valor real o de referencia y los valores que son medidos. Aquí tenemos un ejemplo donde, cuando hablamos de valor medido, en este caso no es el valor medido, sino es el ejecutado por el que está disparando estas flechas. Pueden haber K flechas, o sea, N mayúscula flechas,
Entonces la k igual a 1. Y el valor de referencia siempre es esta coordenada 0,0. El eje X, el eje Y. Entonces, por eso está en norma o distancia euclidiana. Podríamos tener un caso en el cual la referencia también cambia en cada iteración. Uno podría imaginar un sensor de temperatura en el tiempo. El sensor tiene una temperatura real y una temperatura medida. Y la real puede que en el día suba y en la noche baje. Pero el sensor durante el día va a medir con cierto nivel de error, ¿no es cierto?, en torno al valor real, por errores en electrónica. Entonces, si trazamos aquí una línea, esto podría tener fluctuaciones. Entonces, en cada instante nosotros podemos tomar una muestra, en el instante K, en el instante K más 1, y si nosotros tuviésemos algún instrumento alternativo que nos permita conocer el valor real, ¿no es cierto?, porque aquí el valor real es la línea azul, y la temperatura medida en realidad es la línea roja, ¿no es cierto? Entonces nosotros en cada instante podríamos hacer una resta entre el valor real y el medido, y de esa manera sabríamos qué tan exacto es nuestro sensor. Aquí, en principio, tendríamos un sensor que se ve relativamente exacto, pero si el sensor estuviese haciendo esto, con una diferencia que es constante, podríamos decir que este sensor tiene aparentemente una buena precisión, porque se mantiene oscilando no demasiado, pero está definitivamente corrido, ¿cierto? Tiene un sesgo. Por lo tanto, no está midiendo el valor real, está midiendo el valor real más algo, o menos algo. Perdón, el valor real más algo, en este caso la línea que dibujé está arriba. Podríamos tener un sensor que mide algo como esto. Entonces, en promedio, uno podría decir, bueno, esta línea verde en promedio fluctúa cercana al azul. Entonces, si hacemos una ventana móvil. Entonces, esta sería exacta, pero poco precisa. Entonces, ¿qué es lo que define la precisión? En este caso está asociado a la varianza, ¿no es cierto?, a esta desviación estándar. Podríamos también tener el caso de algo poco exacto y poco preciso, en el cual, por ejemplo, estamos midiendo algo que oscila y no solamente está corrido, sino que además tiene aparentemente un nivel de ruido alto, ¿no es cierto? Entonces la precisión está de alguna manera relacionada al nivel de ruido que puede tener el sistema, mientras que la exactitud está relacionada al sesgo que puede tener el sistema. La precisión, entonces, sería precisión. Uno la puede definir como 1 dividido por la desviación estándar. O, sí, o sea, es una manera de definirla. Si la desviación estándar es 0, ¿qué ocurriría? Que la precisión es infinita, porque tendríamos 1 dividido por 0. Si tuviésemos la línea azul medida en forma perfecta, sin ningún error, sin corrimiento, la desviación estándar sería 0. Y entonces tendríamos precisión infinita, cosa que en la práctica no ocurre, siempre hay un cierto nivel de error. Entonces, primero habría que calcular la desviación estándar. La desviación estándar va a ser la sumatoria en raíz de la diferencia entre el valor real o la media, ¿cierto?, la media real, y el valor medido al cuadrado, de k igual a 1 hasta n raíz de todo eso. Esa va a ser nuestra desviación estándar con respecto al valor real. Uno también puede calcular algo que es el root
mean square error, ¿no es cierto? Root mean square error o error cuadrático promedio. También tiene la misma forma entre el valor medido y el valor real. Lo que pasa es que si nosotros calculamos la desviación estándar definida como tal, en vez de usar el valor real, tendríamos que usar la media de la variable, ¿no es cierto? O sea, en vez de poner acá el valor real promedio, o sea, ¿qué significa el valor real promedio? ¿Qué cosa es x barra real? Es en realidad, para muchas realizaciones del experimento, yo tengo que medir en varios días qué temperatura había en la muestra k'ésima. Entonces, para realizaciones J en el instante K, desde J igual 1 hasta el número máximo de realizaciones, supongamos que es R mayúscula, tengo que encontrar cuál es el valor promedio real de esa variable en el instante K. Supongamos que la hora k'ésima del día. Entonces eso me daría una estimación del valor real. Pero tampoco en la práctica es posible conocer el valor real o de referencia. Por lo tanto, uno tendría que repetir el experimento varias veces, tratar de identificar cuál es ese valor real y después contrastar el instrumento contra el valor real. Y eso sería, digamos, lo que uno realmente puede calcular. Si nosotros calculamos desviación estándar, la definición de desviación estándar es otra, ¿no es cierto? Es el valor medido en K menos la media del valor medido. Estas dos definiciones, la de sigma y la de RMS, coinciden cuando el fenómeno que uno está midiendo es una constante. Si nosotros estamos, por ejemplo, calibrando un multímetro o un tester para medir voltaje o corriente, y ponemos un voltaje fijo, aquí tenemos una batería, digamos, de 12 volts, y hacemos muchas mediciones, teóricamente todo el tiempo deberíamos ver 12. Y por lo tanto, sabemos que nuestro mu es 12. Y podemos comparar las mediciones con respecto a esta media, y con eso sacar la precisión del instrumento, definido como, les decía, como la varianza con respecto al valor de referencia que nosotros sabemos por construcción del objeto que se está midiendo. Uno podría desarrollar un sensor para medir distancia y colocar ese sensor a una distancia conocida de 1 metro con respecto a una pared. Y hay algún dispositivo físico o algún estándar de calibración físico que permite asegurar que efectivamente colocamos el instrumento para medir distancias a 1 metro. Después hay que hacer esas mediciones y ver qué es lo que dice el instrumento. Entonces, cuando el objeto que se está midiendo está fijo, la media real va a ser el mu. Y entonces, en ese caso, la definición estándar y el RMS coinciden. Si no, bueno, hay que calcular actualizando los valores reales. Lo importante acá es que puedan diferenciar entre exactitud y precisión. Entonces, para resumir, exactitud es la cercanía con respecto al valor real. O sea, y uno puede tener algo que es poco exacto y muy preciso. Puede sonar un poco contradictorio con respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados a hablar, pero algo que es muy preciso es que siempre mide lo mismo, aunque esté mal, pero mide lo mismo. Entonces, si uno define el valor esperado del error absoluto, ¿cierto?, como esta diferencia entre lo medido y lo real, después uno también puede definir el error relativo como un error porcentual, eso también es otra métrica, y la exactitud, una manera de definirla es 1 menos el error relativo. Es otra manera de definir esa distancia, ¿no es cierto? Si la distancia entre el real y el medido es 0, entonces el error relativo es 0 y la exactitud sería 100%. Si en cambio el error, por ejemplo, el medido es 2 veces el x real, tendríamos un error del 100% y la exactitud sería 0. Esta fórmula igual da resultados con valores negativos. Si es que uno coloca, no sé, valor x medido 4 veces el real, ¿no es cierto?, tendríamos
1 menos 4 nos daría exactitud menos 3. Una exactitud negativa es que el error, digamos, con respecto al valor real está sumamente corrido. La precisión, en cambio, tiene que ver con el grado en que las cosas se repiten. Cuando uno vuelve a medir, como les decía, una fuente de 12 volts, si uno observa demasiada variabilidad, uno diría es poco preciso el instrumento. Puedo sacar promedios, y en promedio seguramente voy a converger al valor real de la fuente, a los 12. Pero puede que con mucha variabilidad yo no confíe en el instrumento. Entonces, cuando un instrumento tiene poca precisión, uno diría el instrumento es poco confiable. Como decíamos, la precisión está relacionada a la desviación estándar. La desviación estándar es el valor esperado de la diferencia entre el valor medido y la media medida, asumiendo en el caso estándar de definición que esa media corresponde a un valor fijo. Entonces la precisión, en muchos contextos, la definen como el tramo que mide el instrumento, el span, dividido por la desviación estándar. Esa es una manera de definir. La otra manera es colocando 1 dividido por signo. El span, recuerden, es el valor máximo que el instrumento puede medir, dividido por el valor máximo, perdón, menos el valor mínimo, y en este caso, de la definición de precisión de esa manera, uno tendría span dividido por sí. La tasa de error es la cantidad de veces que el instrumento mide algo que es totalmente anormal o anómalo, o también conocidos como outliers. Son mediciones que están fuera del rango. Entonces, esas mediciones saturan el instrumento ya sea por el límite superior o el inferior, ¿cierto? Y el usuario se puede dar cuenta de que eso ocurrió porque están en el valor máximo o mínimo del instrumento. Y cuando ocurren ese tipo de mediciones, uno las tiene que descartar. Entonces, la confiabilidad del instrumento también está relacionada a la tasa de error. Si yo tengo un instrumento que muchas veces me da un valor que está fuera de la escala, o en el máximo de la escala, entonces tampoco puedo confiar en ese instrumento porque tengo que descartar ese dato. Entonces, es otro factor que está relacionado también a la precisión y a la repetibilidad. La repetibilidad está asociada a la precisión en el sentido de que si yo tomo el instrumento para medir una batería de 12 volts y después voy y mido otra batería que también sé que es de 12 volts y mide otra cosa, yo diría, ese instrumento no es muy repetible, no tiene buena repetibilidad. O sea, podría hacer el experimento siempre con la misma referencia de voltaje, la misma fuente, o lo podría hacer con distintas fuentes. El punto es medir la variabilidad entre medición y medición. Nuevamente, la repetibilidad está asociada a la variabilidad. La conformidad era un concepto que algo habíamos mencionado en la clase pasada, pero está relacionado a cuánto se ajusta la respuesta del sensor a lo que el fabricante dice. Entonces, si yo tengo un sensor, supongamos que mide temperatura en grados centígrados, y o sea, esto está asociado a un voltaje de salida del instrumento, volts, y aquí podemos poner la temperatura real en grados centígrados. Entonces, nosotros esperamos que cuando en la realidad haya 1 grado centígrado, el instrumento diga 1, ¿cierto? Y cuando hayan 2 grados centígrados, el instrumento diga 2, etc. Vamos a ver que esto debería ser teóricamente una línea con pendiente de 45 grados. Pero decíamos, pueden ocurrir varias cosas. Corrimientos del cero, ¿no es cierto? Cuando hay 0, en realidad esto marca 0.1 grado. Podría ser que cuando tengamos por aquí 10 grados, esto marque 15 grados. Entonces, este tipo de error es un corrimiento del cero y del tramo, pero siempre está siguiendo una línea recta. Podría haber, o sea, en el fondo, nosotros decíamos, tenemos una ecuación o una fórmula que es del tipo y igual a pendiente por x más b. O sea, estamos aquí
poniendo una estructura en el modelo del sensor. Una respuesta lineal. Ahora, ¿qué pasa si el sensor hace algo así? Parte mal, aquí aumenta mucho y después baja. O así. Entonces, aquí hay una desviación con respecto a la forma, ¿no es cierto?, que dijimos que es de línea recta. Esto empezaría a ser más bien una especie de función alfa raíz de x más beta. O sea, pasamos a tener algo del tipo medio cuadrático o raíz cuadrada. Por lo tanto, hay una deformación, o uno diría el sensor no cumple en conformidad con una cierta curva que el fabricante dice, esta es la curva de respuestividad. Entonces, algunos fabricantes ponen en el datasheet gráficos de este tipo. Dicen, bueno, este sensor idealmente responde de acuerdo a esta función. Incluso no tiene por qué ser lineal. Y a lo más, usted podrá ver que cuando lo utiliza, el sensor se va a desviar en no más de un 5%, más o menos 5%, con respecto a la fórmula o a la curva que se obtuvo en el laboratorio para calibrar el sensor. De esa manera, el usuario sabe que los valores que mida puede que estén más o menos 5% corridos con respecto al valor real. Es otra manera, digamos, de garantizar que el sensor va a medir dentro de cierto rango para cada valor, digamos, de la variable medida. Aquí está la variable medida real, y esta es la variable medida por el instrumento. Entonces, esa es otra manera de ver la calidad del sensor. Típicamente, los fabricantes, cuando reportan conformidad, uno puede ver que hay valores de conformidad del 1 o 2%. Cuando ya algo se empieza a escapar del 1 o 2%, en general, uno diría, no es un sensor de muy buena calidad. Puede que para algunas cosas sirva, es que no son muy críticas, pero para otras hay que tener presente, digamos, ese número. También, no todos los fabricantes reportan conformidad. La repetitividad, como les decía, es el número de veces que una medición se repite. Cuando uno compra un GPS industrial, por ejemplo, uno puede ver el fabricante entrega unas métricas que se llaman Circular Error Probable, así lo llaman. En realidad uno podría, no sé por qué no le pusieron CPE, porque en realidad uno hablaría de Circular Probable Error, pero se llama así. Y también hay un SEP que es Spherical Error Probable. Pusieron ese nombre. Hay un SEP que tiene la S de Spherical. O esférico. Entonces, al usuario del GPS le interesa saber si el GPS está midiendo realmente cerca del punto real donde la persona está o el equipo está posicionado. Entonces, si el GPS empieza a tomar datos o medir datos cerca, lo que el usuario quiere saber es qué tan grande es este círculo de error. Muy, muy parecido al blanco que habíamos dibujado antes. Entonces, este sería el CEP. Esto es cuando el error está visto en el plano X y tangente a la Tierra. Pero en realidad, el GPS, si este es el planeta Tierra, y la persona está aquí, el GPS también tiene un error en Z. Entonces, en realidad hay una especie de esfera que lo que el GPS va a reportar va a ser la latitud, la longitud y la altura, o el Z. Entonces, en realidad las mediciones están contenidas dentro de una especie de elipsoide o esfera, y la pregunta es, ¿cuál es el error de posicionamiento de esta esfera? De los datos dentro de esta esfera, de cuál es el diámetro máximo promedio. Entonces, este CEP o CEP se definen como una desviación estándar de la medición de los datos. Con eso uno puede tener un cierto nivel de información sobre qué tan repetitivas son las mediciones o qué tan repetibles son las mediciones y con qué probabilidad se van a encontrar dentro
una esfera de cierto diámetro. Existen otras técnicas para mejorar la precisión del GPS, que es utilizar dos GPS y se restan los valores de error entre uno y el otro para comparar, digamos, cuál es el desplazamiento como relativo, sabiendo que uno de los dos está fijo y no se mueve. Uno se utiliza como estación base y el otro como estación móvil. Entonces, con eso se puede lograr reducir el diámetro de este elipsoide. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero solamente les cuento, digamos, que son datos que al usuario del sensor le importa. Entonces, estos son los valores principales o los parámetros principales en la definición de sensores. También hay otras características que tienen que ver con la velocidad de operación. Uno podría encontrar acelerómetros, por ejemplo, o incluso GPS, algunos de los cuales pueden reportar 10 datos por segundo y hay otros que reportan 100 datos por segundo. Entonces, va a depender cuál es la aplicación. Si uno está desarrollando una aplicación para monitoreo de terremotos, uno no necesita probablemente, o sea, en el caso de monitoreo de terremotos, uno necesitaría una frecuencia de muestreo más alta, ¿cierto? Para poder observar la evolución de ondas sísmicas sobre la corteza o a través de la corteza terrestre. Pero si uno está desarrollando una aplicación para ver el movimiento de placas tectónicas, que tardan meses o semanas, uno no necesita tomar 100 mediciones por segundo, bastaría probablemente tomar mediciones cada minuto. Si uno piensa en una hora, uno tendría 3.600 mediciones y en el día 80 y tantas mil, 124 por 3, 1.600. Eso va a generar un volumen de datos muy grande para un fenómeno que evoluciona tan lento que es prácticamente en fracciones de segundos imperceptible. Entonces, la velocidad de operación es un parámetro que importa y va a depender también de cada aplicación. La robustez se refiere usualmente a la capacidad del sensor o del instrumento a tolerar fuerzas externas, vibraciones. Hay que pensar que hay sensores que están montados sobre robots que son vehículos móviles. Entonces, si el sensor tiene características que lo hacen incapaz de soportar vibraciones, probablemente no sea el sensor adecuado para aplicaciones robóticas. Puede ser adecuado para otro tipo de aplicaciones, más de laboratorio, pero no para aplicaciones móviles. Y también otra característica u otra manera de medir la robustez de un sensor es la tasa de falla del sensor. Y normalmente los fabricantes van a reportar un parámetro que se llama la tasa promedio entre fallas. Entonces, este parámetro lambda está relacionado a la probabilidad de que el sensor falle en una cierta ventana de tiempo. Cuando se construyen sensores o instrumentos, y esto también es aplicable en aplicaciones aeronáuticas, mecánicas, cuando se construye algo, existe el tiempo, existe una probabilidad de que falle. O sea, al principio la probabilidad de falla es alta y después va decreciendo y después vuelve a aumentar. Entonces, esta probabilidad inicial alta es como la muerte infantil, porque de repente habían componentes que estaban mal soldados y se despegaron del circuito y el sensor falla. Si el sensor, digamos, pasó 2 semanas funcionando y no falló, es poco probable que vaya a fallar después de 1 año, 2 o 3 años. Pero después llega un periodo donde el equipo o el instrumento muere por vejez. Entonces, aquí lo que empiezan a fallar son componentes que, por la cantidad de horas de uso, en este caso puede haber una falla estructural. En el caso de un puente o de algo que se construyó, no se apreció, no se detectó una grieta o fisura en el material de las vigas. Y cuando lo construyen, entonces lo someten a una prueba, ponen camiones o algo encima y se empieza a quebrar y falla. Entonces, es una falla inicial. Si no tenía ningún defecto de fabricación, va a pasar esa etapa y la probabilidad de falla no es 0, pero va a ser relativamente baja. Y después, por muchas horas de uso, va a haber un desgaste natural que hace que la probabilidad aumente.
Entonces, este parámetro de tiempo promedio entre fallas está relacionada justamente a la duración. O sea, por ejemplo, los fabricantes de ampolletas o de focos, lo que hacen es poner en un banco de prueba una ampolleta y la encienden, ¿no es cierto?, por muchas horas, 20.000 horas. Entonces, y pueden poner aquí 1.000 ampolletas o 100. Y van viendo en qué momento se daña cada una. Y sacan un histograma. Entonces, dicen, al principio se dañaron 3. Después pasaron un poco más horas y se dañaron 2. Después no se dañó ninguna durante, no sé, 1.000 horas. Y después hay algunas que empezaron a dañarse. ¿Ya? Y habrá que contar cuántas. Y va a llegar un momento en que todas van a volverse a dañar o van a dejar de funcionar por desgaste. Y entonces el 100% llegará a fallar en una cierta cantidad de horas menor a tanto. Entonces, cuando uno ve muchas cajas, por ejemplo, de ampolletas LED, dice duración 20.000 horas. Ese es como el límite, o ese sería el mean time between failure para ese equipo. Por ejemplo, cuando ofrecen esta oferta, o sea, no oferta, es como un seguro complementario. Uno compra un electrodoméstico y a uno le dicen, ¿quiere llevar el seguro o la extensión de la garantía? En general, ese es un mal negocio para el cliente, un excelente negocio para el que vende, porque la garantía del equipo cubre un año, ¿no es cierto? Bueno, va a depender, hay unos de 3 años, de 2 años, hay unos que tienen meses de garantías, 6 meses. Y esos meses iniciales son para cubrir esta parte, la muerte infantil o prematura del equipo, porque normalmente se debe a defectos de fabricación, por lo tanto, el fabricante se hace responsable de esa parte. Después, aquí a uno le venden la idea de que su equipo va a estar protegido. Si uno lo cuida, en realidad no tiene ningún sentido, porque ahí ya no falla. Si no falló en los primeros meses, no va a fallar. Por lo tanto, es un buen negocio para el que vende el seguro, pero uno muy malo para uno, porque la probabilidad de falla es más baja. Ahora, nadie vende seguros para esta parte de acá, porque ahí se sabe que va a fallar. Entonces, sería un mal negocio para el que vende los seguros. Eso es un comentario con respecto a esto de los tiempos promedios entre fallos. Requerimientos computacionales también es un aspecto importante al seleccionar ciertos sensores. Vamos a ver. Porque hay sensores que van a generar una gran cantidad de datos por unidad de tiempo, por segundo. Por ejemplo, hay escáneres 3D que pueden generar 1.000.000 de puntos por cada barrido y pueden generar 100 barridos por segundo. Entonces, fácilmente uno tendría 60 millones de puntos. O sea, si piensan que cada punto está representado por algunos bytes, estos son varios megabytes, 60 megabytes por iteración. La capacidad, digamos, de almacenamiento de esos datos o de procesamiento del computador va a tener que ser muy alta. Hay sensores que no requieren mucho y uno podría usar perfectamente un Arduino. Pero es importante tener presente que no solamente es cuestión de elegir la cámara o el sensor correcto, también tiene que haber un poder computacional adecuado o acorde con el sensor que uno está seleccionando. Y también hay aspectos de dimensión, peso y potencia que son importantes de considerar, porque el sensor va a ir montado en alguna plataforma y eso, junto con otros sensores más, van a imponer ciertos requisitos, por un lado, de alimentación de los sensores, o sea, la plataforma va a tener que tener el sistema de batería o la alimentación externa necesario para poder suministrar energía a todos los sensores, y también la capacidad de carga o el espacio para poder albergar todos los sensores. Son también detalles que no deberían olvidarse. Probablemente uno se va a fijar primero en aspectos como precisión, exactitud, etcétera, y después en estos, pero también hay que tenerlos en cuenta. Y el costo también es un aspecto importante. Otros aspectos que son importantes a tener presentes en el sensado, por un lado está la dificultad de obtener modelos completos del sensor. Eso quiere decir, o se refiere a que no siempre la variable que uno está midiendo se puede obtener directamente a partir de lo que el sensor nos entrega. El sensor normalmente nunca va a entregar la medición en las unidades originales.
Si uno está midiendo temperatura, el sensor va a entregar un voltaje y ese voltaje después hay que convertirlo de acuerdo a alguna fórmula o tabla en temperatura. Si uno está midiendo distancia, en realidad el sensor normalmente no mide distancia, mide el tiempo en que una señal se demora en viajar por el espacio y hay que cronometrar. Y después hay que hacer un proceso de multiplicar tiempo por velocidad para obtener distancia. Entonces, nunca uno mide directamente la variable que interesa, y a eso se refiere con que hay que hacer un proceso de inversión del modelo del sensor. Pero hay sensores donde la información no siempre se puede invertir fácilmente. Vamos a ver a continuación, justo en la sección de sensores visuales, que en el caso de las cámaras, uno puede medir distancias. Supongamos que acá tenemos una lente, este es el plano de la imagen. Estoy acá dibujando solamente una fila de píxeles, aquí tenemos otra fila de píxeles. O sea, esto podría ser el CCD o el sensor de la cámara, pero y aquí hay un lente. Entonces, si aquí hay un objeto en el mundo externo, un árbol, miramos una hoja, esa hoja va a generar un rayo, o vamos a representarla a través de un rayo que se proyecta sobre el sensor en algún punto. Y esta misma hoja la ve también la otra cámara. Y va a pasar por el centro óptico de la lente y se va a proyectar en un punto distinto. Y lo que se forma son triángulos que son equivalentes. Y tenemos la base de un triángulo, que es la separación entre cámaras, el baseline. Lo que nosotros queremos saber es cuál es la altura del triángulo, cuál es el z. La pregunta es z igual a cuánto. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que este píxel donde está la hojita está a una cierta cantidad de píxeles del borde. Aquí podría estar en el píxel número 10. Y aquí el otro píxel está 1, 2, 3, 4, no sé, hay que contar muchos píxeles hasta llegar al lugar donde se proyecta, y este está en el lugar, supongamos, 90. La distancia de la lente al plano del sensor se llama distancia focal. Como este ángulo alfa y este ángulo de acá también es alfa, y este ángulo de acá es beta, y este ángulo de acá también es beta, tenemos un triángulo equivalente pequeñito que tiene altura f y tiene una base que va a ser esto. Voy a cambiar de color. Va a ser este tramo de acá más este tramo de acá. Entonces, básicamente nosotros sabemos que aquí al principio, si yo copio este punto que tenía esta distancia del borde, lo copio acá, aquí habían 10 píxeles y después se forma un triángulo. En el fondo copio este triángulo que está acá, lo copio acá. El triángulo azul lo copio al otro lado. Entonces tenemos que o sea, si yo mido desde el borde, aquí tenemos 10, y después avanzo un poco más, llegamos a 90. Entonces, esta base de acá es 90 menos 10 píxeles. Ahora, el fabricante del sensor me dice de qué tamaño es cada píxel, ¿no? Y típicamente son de 1 o 2 micrones. Entonces tengo 80 por, pongamos para redondear, 1 micrón. Y esta altura pueden ser 6 milímetros o 6.000 micrones. Tengo el F. Pero da un poco lo mismo eso. En este momento pongamos una letra D a la base de este triángulo. Y la letra B nosotros la conocemos, porque es la distancia entre las cámaras. Las cámaras uno las tiene que montar en una barra, ¿no es cierto?, y ponerlas paralelas mirando a este árbol. Entonces, el B lo conocemos. El D también lo conocemos porque podemos ver eso en los píxeles de la imagen. Suponiendo que tenemos un algoritmo que detecta hojitas y encontramos la misma hojita en cada imagen. Entonces, el D lo conocemos. Tenemos D, tenemos B, tenemos F. La distancia focal, F, la conocemos porque alguien construyó la cámara y eligió las lentes. Entonces aquí es simplemente un problema de triángulos equivalentes. Z, la altura es a la base, como la altura del triángulo pequeño que es F es a su base, que es D. Y entonces el Z es algo tan simple como F por B dividido por
D. F es fijo, porque uno compró una lente en particular, la montó, no debería cambiar, puede cambiar mínimamente por temperatura o por dilataciones, pero en principio no varía. La distancia de montaje entre las cámaras tampoco varía, el único que varía es este D. O sea, si yo alejo o miro algo que está más lejos, voy a cambiar acá de color. Supongamos que tenemos un animal, un perrito o un gato. No sé. Miramos esto en la cámara. Y lo miramos en la otra cámara. Bien, se va a generar otra posición para cada píxel. En teoría, si el objeto está en infinito, tendría dos rayos paralelos que se intersectan. Mientras más acerco el objeto, más amplio es el triángulo que se forma, ¿no? Porque voy a tener una proyección acá y otra proyección acá y voy a tener un triángulo con una base gigante, ¿no? Y mientras más se aleja el objeto, los rayos tienden a ser paralelos. Este rayo va a ser paralelo con este de acá, y el triángulo va a tener base cero. O sea, este D es variable. ¿Y qué es lo que pasa? Que objetos que están muy lejanos, en realidad no puedo identificar dónde están, porque estos píxeles tienen un cierto tamaño, por lo tanto, llega a un punto en el cual el rayo puede moverse mínimamente, pero estar siempre contenido dentro del mismo píxel. Por lo tanto, después de cierta distancia, el sensor es incapaz de resolver a qué distancia se encuentra realmente el objeto. Y a eso se refiere con que el modelo no sea invertible. Y llego a algo que se proyecta en la cámara izquierda y en la cámara derecha en la misma ubicación, me va a dar que la disparidad es cero, porque están en el mismo píxel. Pero eso no quiere decir que el objeto esté en infinito. Puede que esté bastante lejos y coincide en proyección, pero eso está limitado, digamos, por la resolución del sensor y por las características físicas. Otro caso es que el objeto esté muy, muy cerca y simplemente se proyecte fuera del plano del sensor, del CCD, ¿no? Tampoco lo voy a ver. Entonces tampoco puedo encontrar cuál es la distancia si es que está muy, muy cerca. De hecho, si se tocan la nariz con el dedo, no van a ver el dedo. La nariz no la ven, ¿cierto? Porque está muy cerca y a menos de que enfoquen los ojos hacia adentro o hagan algo así, hay una parte que es un punto ciego para nuestro sistema binocular. Entonces, a veces... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Y qué significaba que F fuera invertible en términos del sensor? F es la función que mide. Aquí este F no se refiere a la distancia focal, ¿eh? Nosotros tenemos que el sensor, ¿cierto? A ver, pongámosle otro nombre mejor. Nosotros siempre tenemos un modelo para el sensor. Y ese modelo lo podemos describir como una función y igual a f de x. Yo voy a inventar acá, nosotros hablábamos una función que podía ser lineal, en este caso la función f sería m por x más b, ecuación de la recta. Podría ser cuadrática, hablaríamos entonces de una función alfa por x cuadrado más beta. Estas funciones, la lineal o la otra, son invertibles, ¿cierto? Nosotros podemos encontrar x como función de y, ¿cierto? Y despejar. En el caso lineal es fácil. Tendríamos que ser y menos b dividido por m, eso es igual a x. En el caso cuadrático diríamos que y menos beta dividido por alfa, raíz de eso, es x. Entonces, esta variable x, que es la entrada del sensor, en el caso que les mostré acá de las cámaras, ¿qué cosa es? Es la disparidad. La salida del sensor es la distancia. En todos los sensores entra algo y sale algo. En el caso, no sé, de un sensor térmico, ¿cuál es la entrada? Bueno, va a depender de qué sensor es. Si es una termocupla, uno está midiendo resistencia, o sea, está midiendo corriente. Y hay una juntura de dos materiales metálicos cuya resistividad cambia en función de la temperatura. Por lo tanto, el sensor no está midiendo temperatura directamente, está midiendo corriente. Ah, entonces, bueno, ¿y cuántos electrones pasan
Bueno, va a depender de la resistencia, y la resistencia de qué depende, de la temperatura. Entonces, si yo tuviese un circuito simple, ¿no? Con una resistencia, y yo pongo aquí un medidor de corriente, un amperímetro, y alimento esto con una batería. Entonces, vamos a poner acá una batería. Entonces, más, menos, no sé, voy a inventar 12 volts, el voltaje de entrada. Y aquí pasa corriente, va a depender de la resistencia. Entonces yo diría, bueno, ¿cuánto vale la corriente? Ley de Ohm. Súper fácil, ¿cierto? Voltaje de entrada dividido por la resistencia. Ya, pero la resistencia, ¿cuánto vale? En realidad, la resistencia no es fija, es una resistencia que depende de la temperatura, ¿cierto? Es una función de la temperatura. ¿Qué es lo que a mí me interesa? ¿Me interesa medir corriente? No, me interesa medir T. Ah, entonces, ¿qué hago? Bueno, si tengo aquí un sensor que mide corriente, puedo despejar y decir, bueno, la resistencia en función de la temperatura es el voltaje dividido por la corriente medida, por el I medido. Y ahora necesito que alguien me diga cómo cambia esa resistencia con la temperatura. Puede que alguien, el fabricante de la resistencia térmica de la termocupla, me diga esa resistencia varía así. Esto está resistencia en ohms en función de la temperatura. Y esta función, no sé, que dibujé acá, es cuadrática. Voy a inventarse. Alfa de t al cuadrado más beta. Esa es la resistencia. Entonces voy a tener que reemplazar esta función. Es decir, esto es alfa t cuadrado más beta. Entonces, igual a voltaje. Y esto lo voy a tener que despejar. Entonces voy a tener que decir, bueno, ¿qué es esto? Es t cuadrado igual a voltaje de entrada dividido por el I menos beta. Todo esto dividido por alfa, y después si quiero despejar temperatura tengo que sacar raíz de todo. Bueno, ese es mi modelo del sensor. A eso se refiere con invertir el modelo, para despejar la variable que realmente me interesa. En este caso de la termocupla es fácil, la función se puede invertir. Pero hay modelos, hay situaciones como la del sistema estereoscópico donde no siempre se puede invertir, porque ocurre una división por cero. Por ejemplo, pero ese sería como un caso muy trivial. El sensor de temperatura no funciona si yo no le pongo la batería, porque la corriente va a ser, ¿qué cosa? Cero. Entonces, ¿cómo voy a medir 12 dividido por cero en realidad? O tendría 0 volts dividido por cero, me da cualquier cosa indeterminado, pero ese es un caso muy particular y obviamente uno no va a operar el sensor de esa manera. Pero en otros sensores puede que durante la operación normal del sensor sí ocurran esas condiciones singulares que hacen que uno no pueda descifrar qué cosa era exactamente, o cuál era exactamente el valor de la variable que está tratando de medirse. Eh, Profesor, esas variables vienen dadas por el fabricante, ¿no? claro. ¿No hay complejidades en eso generalmente en la práctica? Van a depender, por un lado, del principio de medición. Por eso cuando veamos sensores tenemos que entender cuál es el principio que hay detrás. Yo aquí mostré un principio en el caso de la resistencia, o en el caso de la termocupla, que es por variación de resistencia. Pero existen otros métodos que pueden ser indirectos, ¿cierto? Si alguien está midiendo la temperatura dentro de un horno, muchas veces uno no puede poner una resistencia dentro del horno porque es de metal y la resistencia se derretiría. Entonces, ¿cómo se mide en ese caso? Uno puede considerar que hay gases de la combustión y proyectar un haz de luz que al interactuar con el gas, eh, por un proceso, digamos, de dispersión de la luz, cambia de intensidad en el receptor y cambia también de frecuencia o de color. Uno podría analizar el color de una llama y tratar de inferir, bueno, si la llama es amarillenta, entonces hay tantos grados. Si es rojiza, hay otra temperatura. Son otros métodos, pero hay que entender, digamos, cuál es el proceso físico que utiliza el sensor para poder entender cuándo falla el modelo o cuándo puede fallar. Ya, aquí borrar pantalla. Disculpe, la pregunta iba un poco orientada porque estaba pensando como en los escáneres 3D, que finalmente nosotros censamos algo, después tenemos un modelo, igual hay que trabajarlo y para después tener un modelo virtual. O sea, cuando me refiero a trabajarlo es porque depende bastante del ruido, de la variación de lo que se haya medido. De allí es como la calidad del modelo y qué tanto hay que trabajarlo antes de comenzar, digamos, a llevarlo al BIM.
como entendiendo la lógica de ese proceso. Con lo que Claro, sí, o sea, hay que conocer, digamos, el modelo del sensor para saber, por un lado, lo que mencionábamos recién, parámetros de error, y por otro lado, dónde están las limitantes, o sea, cuándo falla o cuándo deja de medir. En el caso de un sensor láser o de un escáner, las limitantes son la resolución del cronómetro que uno usa para medir el tiempo, porque finalmente, si uno mide por diferencia de tiempo, uno necesita poder saber con resoluciones de picosegundos el tiempo en que se demoró una onda de luz en ir y volver. Y si uno quiere medir estructuras, lo que pasa es que, no sé, para temas como de construcción, probablemente resoluciones de milímetros es suficiente, pero para otras aplicaciones eso va a ser insuficiente. Entonces, de todas maneras. ese método no serviría. Por tiempo de vuelo o cronometrar el tiempo con un reloj que tenga resolución de picosegundos no va a servir si lo que uno quiere medir tiene resoluciones espaciales más pequeñas que milímetros. Es decir, el tiempo en que la luz se demora en recorrer 1 milímetro, o si uno saca el cálculo, ¿no es cierto?, uno va a ver que es femtosegundos. Entonces, si uno no tiene un reloj con la capacidad de medir a esa velocidad, es imposible medir, ¿no? Y a eso se refiere con que el modelo sea invertible. Entonces, ahí el problema es, o uno consigue otro sensor de otro fabricante que sí tiene la resolución en el cronómetro interno, si uno está diseñando el sensor, uno tiene que tener presente, digamos, que el principio de medición que uno está usando va a obligar a que uno llegue a desarrollar un sistema para cronometrar el tiempo con ese nivel de resolución. Entonces, entender el principio de funcionamiento es importante para entender también de dónde proviene la limitante. Otra limitante en el caso del láser tiene que ver con que la energía se dispersa. Por lo tanto, no sé por qué está avanzando solo. Se dispersa y al final el receptor no es incapaz de observar algo. Y por lo tanto hay una limitante en la distancia a la cual puedo ver las cosas o medir las cosas a las cuales estoy tratando de medirles algo. Entonces, a eso se refiere, digamos, con limitaciones en la física del sensor. Hay problemas que están muy relacionados a lo que expuse recién, en la dificultad de recuperar el mundo con todas sus variables a partir de ciertos sensores. Un caso probablemente más sencillo aún que el de la visión 3D o de la distancia binocular es usar una cámara 2D. O sea, imagínense que ustedes sacan la foto de un objeto y al final uno no sabe a qué distancia se encuentra ese objeto solamente mirando la foto. Uno podría intuir algo sobre la distancia del objeto con respecto al observador, pero se necesita información adicional. Uno podría decir, yo veo que hay una silla en una foto. Y yo la foto la podría agrandar o la podría achicar, y la silla se va a ver más pequeñita o más grande. Pero si me preguntan, ¿a qué distancia se sacó la foto de esa silla? Si solamente está la silla, no puedo decir nada. No puedo decir si alguien achicó o agrandó la foto. O sea, que alguien haya agrandado la foto no quiere decir que haya sacado la foto de cerca. No sé si me explico. Sin embargo, si hay algún otro objeto, ¿no? Y puedo ver que está la mano del observador apoyada encima de una mesa y la silla está un poquito más allá, y yo conozco más o menos cuál era el tamaño de la mesa porque veo que hay 4 sillas, así que es una mesa para 4 personas. Bueno, será una mesa de 2 por 2 metros. Entonces, a partir de esa información de contexto, podría inferir algo más y tratar de estimar o de adivinar un poco a qué distancia está la silla. Pero el problema está en que la silla es un objeto tridimensional. Tiene X y Z, tiene profundidad, y la imagen es un objeto plano, tiene solamente 2 dimensiones. O sea, en realidad lo que ocurrió, matemáticamente hablando, es que uno colapsó una dimensión, un espacio tridimensional, uno lo colapsó a un espacio bidimensional. Y eso, entonces, resulta después en que uno tiene una relación de transformación matemática que no es biyectiva. Esto, si uno recuerda, digamos, las propiedades de álgebra lineal, yo quiero resolver un problema de 3 ecuaciones, o sea, de 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones. Voy a armar una matriz, tendré que invertir la matriz, suponiendo que la matriz tiene determinante no nulo, entonces se puede invertir y puedo encontrar mis 3 incógnitas. Pero si el espacio, o sea, si solamente tengo 2 ecuaciones y tengo 3 incógnitas, me faltan datos, me falta información. No puedo recuperar
toda la información o las tres incógnitas. A eso se refiere también con el problema de invertibilidad del modelo. Hay ciertas condiciones o cierta información que el sensor no captura y que después, si yo la quiero tratar de recuperar, es imposible. Hay otros efectos, digamos, externos. Ya habíamos hablado del ruido, ¿no? Cuando tenemos ruido, se pueden complicar las cosas. Y un caso muy notorio, porque uno podría estar tentado y decir, teóricamente, la velocidad es la derivada de la posición. Así que si yo tengo un sensor que mide posición, fantástico, tomo esa señal, la derivo y voy a tener velocidad. Pero ¿qué pasa cuando la posición está medida con ruido? Aquí, en esta señal, yo tengo un valor real de posición y un valor medido. El real yo no lo conozco porque siempre está contaminado con ruido. Y aquí estamos asumiendo, el ruido en realidad es una variable aleatoria. Pero para poder transmitir un poquito la idea, uno podría decir, bueno, aquí tengo un ruido que es de alta frecuencia. Tengo la posición del eje de una máquina que está aumentando. Entonces yo podría decir, la posición real es esta. En el tiempo va aumentando linealmente. Pero mi medición puede que tenga ruido. Y aquí voy a hacer un ruido determinístico, que es como haberle sumado una sinusoide de una cierta amplitud. O sea, aquí tengo una amplitud A sub m, y tiene una cierta frecuencia omega. Entonces, claro, si yo mido algo que aumenta linealmente, yo diría la posición es una función del tiempo, es igual a la pendiente m por t. No sé cuál será la pendiente de esa curva que dibujé, pero supongamos que es m por t. Entonces la velocidad es fácil, ¿cierto? Derivada de x a dt, esta sería la velocidad, y tendría que la velocidad es constante, porque esto está aumentando y va a ser la pendiente de la curva, ejemplo. Pero si tengo ruido, en realidad voy a tener que derivar esta parte más la parte del ruido, ruido que depende de t. En este ejemplo, la derivada de a seno omega t, ¿qué cosa es? Es a omega n, derivada de seno es coseno omega t. Y fíjense entonces que la velocidad que estoy midiendo es una constante, porque la pendiente o la posición era una constante. Entonces la velocidad en el tiempo vale m, pero más un ruido que tiene amplitud a por omega. O sea, el ruido va a tener una amplitud que es mucho mayor que la original, porque la original era a sub m, ahora tenemos a sub m por omega. Y si la frecuencia es muy alta, al derivar, aquí va a aparecer una amplitud gigante. Porque este número, el omega, puede que sea un número grande o muy alto. Por lo tanto, el sensor, si bien en el papel, teóricamente uno dice, sí, puedo derivar, no va a funcionar. A menos de que uno haga otros procesos intermedios. Entonces, nosotros podríamos aplicarle calcular el valor promedio a la medición. Y uno sabe que si uno, en este caso teórico, le saca el promedio a la función seno, el promedio de la función seno es 0. Se promedia el lado positivo de la curva con el lado negativo, y la media da 0. Por lo tanto, si primero saco el promedio de la señal medida y después derivo el promedio, entonces ahí tengo la posibilidad de recuperar la velocidad. Pero, ¿qué es lo que hemos hecho en ese proceso de sacar promedio? En el fondo hemos aplicado un filtro. O sea, yo podría haber visto este problema desde la perspectiva del análisis de frecuencia, ¿cierto? Y haber calculado el espectro de Fourier y haber visto que había, en este caso, una componente casi constante. Si vemos aquí, el gráfico original es una constante más una sinusoide. Entonces, en el espectro de Fourier habríamos tenido, si este es el espectro en frecuencias, la constante es un delta de Dirac en la frecuencia 0, y después tenemos otro delta de Dirac de amplitud AM omega en la frecuencia omega. Entonces yo implemento un filtro pasabajo con una frecuencia de corte mucho menor que omega, y simplemente borro este lado y recupero m. Eso es lo que uno haría, y efectivamente uno puede recuperar velocidad a partir de mediciones de posición. Pero ¿qué pasa si la velocidad no es constante? ¿Qué pasa si la velocidad es variable? Y de hecho, ¿qué pasa si la velocidad fuese una sinusoide? Si la velocidad fuese una sinusoide, tendría la suma de dos sinusoides. Entonces, tendría acá un delta de Dirac por aquí, en la sinusoide correspondiente al movimiento de la pieza,
en el mecanismo, ¿no es cierto? Y otra componente o delta de Dirac en la parte del ruido. Entonces, mientras la velocidad de movimiento no sea superior a la frecuencia de corte del filtro, la voy a poder observar, la voy a poder medir. Pero si la velocidad de movimiento es superior a la frecuencia de corte del filtro, también la voy a borrar, en el fondo voy a anular. Y a eso se llama el ancho de banda de los sensores. O sea, hay sensores, sobre todo los acelerómetros y sensores de velocidad, que tienen ese problema, que pueden medir velocidades, pero hasta cierto punto, porque después los filtros que hay que implementar para eliminar el ruido inevitablemente van a borrar o van a eliminar también la señal que uno está buscando medir. Y no hay forma de discriminar entre lo que es ruido y el movimiento real del objeto. Robbins, borrar los dibujos por aquí, donde está el puntero. Entonces, al final, el error de posición, en este caso teórico, ¿no es cierto?, va a estar dado por la amplitud del ruido, que va a ser A sub m, o A sub n de noise, ¿no es cierto?, que va a ser el valor esperado de esta diferencia entre el real y el medido. O sea, si yo el x real lo paso restando, saco el valor esperado en valor absoluto de la función a por 0, me va a dar que el valor esperado es la amplitud. En el caso de la segunda variable, de la velocidad, me va a dar que el valor esperado es la amplitud por el ómega. Y ahí es donde se ve que la derivada tiene mucho más ruido que la variable original. Entonces, lo dejamos hasta acá. O todavía nos quedan unos minutos. Podemos partir tal vez con la introducción de la parte de visión. La parte introductoria en realidad creo que la podemos ver relativamente rápido, porque es más que nada una reflexión de cómo es que nosotros observamos primero, ¿cierto? Para entender cómo es que una cámara funciona, podríamos partir entendiendo cómo es que nuestros ojos observan y procesan la información de manera de extraer temas como contornos o los bordes. Entonces, si nosotros observamos objetos, muchas veces podemos diferenciar o hacemos ese proceso de decir, no, esto es un cuadrado, esto es un círculo, esto entra o no entra, calza o no calza por forma y tamaño. Podemos ver también distribución de intensidades. Esto es más oscuro, más brillante que esto otro. Podemos ver también variaciones en el tiempo de ciertos patrones. Y también podemos estimar, si bien no tenemos en nuestro cerebro algo que nos permita medir con exactitud cuál es la distancia, nosotros podemos tener una cierta noción de este objeto debe estar a 5 metros, este objeto un poco más allá, ¿no es cierto? Eso se entrena. Entonces, hay una componente estereoscópica de la visión humana. Hay otra componente que tiene que ver con cómo van variando las velocidades de las tonalidades proyectadas sobre la retina. Y eso es algo que se conoce como flujo óptico. Y es otra manera que permite estimar profundidad a los humanos. O sea, hay personas que han perdido un ojo o que no ven por un ojo, y aún así igual tienen cierta noción de profundidad. Y uno podría preguntarse, pero ¿cómo? Si el mundo real es 3D, y habíamos visto en las ecuaciones recién que básicamente se necesitan los dos ojos para tener estos triángulos equivalentes y poder reconstruir la distancia. ¿Qué pasa si uno solamente tiene una cámara? Hay otra manera que básicamente es como hacer una segunda cámara ficticia. ¿Cuál sería la segunda cámara ficticia? Es en realidad una segunda foto. Entonces nosotros podríamos comparar fotos y decir, bueno, este objeto estaba en un cierto lugar, se movió, y al moverse cambió de posición en su proyección. Pero si nosotros tenemos un objeto que está en un cierto lugar, si tenemos un objeto, está la lente de la cámara y el plano óptico. Aquí están los píxeles. Ese objeto podría ser parte de un avión o algo así. Va a generar una proyección sobre un píxel. Y este objeto se desplaza y luego de un rato está un poco más allá. Y va a generar la proyección sobre otro píxel. Todos los rayos cruzan el centro óptico de la lente. Entonces aquí se forman triángulos. O sea, hay un desplazamiento relativo de posiciones, hay una distancia focal conocida, y nosotros podemos encontrar triángulos equivalentes. Si queremos la distancia z al objeto, podemos hacer ese tipo de inferencia también, de cuál es la distancia del objeto sabiendo cuál fue el desplazamiento relativo. Esto no funciona si el objeto está quieto. Por lo tanto, en el caso de la persona que solamente tiene un ojo,
Si está mirando lo que está quieto, tal vez para poder inferir mejor cuál es la profundidad, tiene que mover la cabeza, ¿no es cierto? La otra opción es que el objeto esté quieto y el observador se mueva. Que genera el mismo efecto. Pero el punto es que ese movimiento genera lo que se llama el flujo óptico, que no es otra cosa que el cambio de proyección sobre el plano óptico. Y eso también permite reconstruir la distancia. Después está el sistema vestibular, en el caso humano, que uno puede asociar movimientos de la cabeza con cambios en lo que los ojos o el sistema visual están percibiendo del entorno, y también tener cierta información adicional. Y todos estos sistemas de visión artificiales uno los puede utilizar para navegación en el caso de robótica, o para percepción o reconocimiento de patrones. Entonces, primero entender cómo funciona este proceso de extraer información a partir de la imagen y de poder utilizar esa información. Y las técnicas pueden estar primero basadas en procesamiento de señales, pueden estar inspiradas en sistemas biológicos como el sistema humano. Y si uno compara el sistema humano con el caso de un sensor electrónico, la similitud es total. En el sistema humano están los conos y los bastones. Los bastones son estas barritas rectas que son células sensibles a la luz y que van a generar un impulso eléctrico. Hay una conversión de fotones a través de un proceso electroquímico en una pequeña señal de voltaje. Y los bastones no ven colores, solamente ven, uno podría decir, en blanco y negro, o la intensidad, el nivel de energía del fotón que cae en esa célula. Y los conos, en cambio, hay conos de distintos tipos, acá están dibujados con distintos colores, que observan ciertas longitudes de onda del fotón que incide sobre la retina. En el sistema electrónico, en estricto rigor, los píxeles no ven colores, solamente ven la energía del fotón que incide sobre el detector, que genera la liberación de un electrón, o de una cierta cantidad de electrones, y esto es lo que finalmente se mide para poder decir cuánta intensidad de luz hay en una región de la imagen. Entonces, ¿cómo se ve o se hace la visión en colores? Cuando se construye el CCD, que es este arreglo que está en la parte de abajo de la derecha de la lámina, entonces lo que se hace es colocar filtros de un cierto color. Esto es como una ventanita de vidrio azul, vidrio verde, vidrio rojo, que solamente deja pasar aquellos fotones que tienen la longitud de onda del azul, o la longitud de onda del verde, o la longitud del orden del color rojo. Entonces, esta visión tricromática está inspirada en cómo el ser humano también ve. Hay animales que son bicromáticos, y hay otros que solamente ven en blanco y negro, no tienen el desarrollo de la retina con esa capacidad de distinguir longitudes de onda. Además, Profesor, entonces en este principio, en el caso, por ejemplo, de, pensar una persona daltónica, ¿va en función de la percepción de la longitud de onda? ¿Es esa la variable que define el tema de la colorimetría, por ejemplo, llevándolo ahora al campo de la imagen? Claro. Aquí hay dos aspectos. Uno es cuál es la cantidad de luz o de radiación estrictamente tal que ilumina el objeto, y cuál es la cantidad de luz reflejada. Por lo tanto, una cosa es la iluminación de la escena externa, y otra cosa es lo que nosotros percibimos. Entonces, nuestros ojos, y va a depender si la persona tiene algún tipo de dicromatismo, ¿no es cierto?, que puede tener fallas en algunos de estos conos, o insuficiencia, o sea, de nacimiento, puede ser una deficiencia congénita, en la cual hay una cantidad menor, y por lo tanto no logran separar a ciertos colores, ¿no? Hay algunos que confunden rojo con azul, etc. Entonces, una parte es la percepción humana de los colores, y otra es cuál es la cantidad de colores que realmente hay en el mundo real. Eso está, por un lado, en el caso de la percepción humana, limitado por nuestro sistema visual. En el caso de algo tecnológico, está limitado por la cantidad de filtros que nosotros pongamos en la cámara. Ahora, ¿por qué las cámaras tienen estos patrones o filtros que se llaman patrones Bayer, con 3 colores? Es porque están hechas para que nosotros veamos la foto. Si nosotros fuésemos seres con la capacidad de percibir alguna longitud de onda adicional, probablemente alguien habría fabricado cámaras con 4 filtros,
¿cierto? Pero en aplicaciones industriales, o uno utiliza las imágenes en colores, o simplemente no se utilizan, porque hay ciertos procesos donde el color es irrelevante, solamente interesa, por ejemplo, si uno está inspeccionando fallas de fabricación o de pintura en un auto, más que el color de la pintura, a veces interesa saber si está totalmente cubierta la carrocería, y para eso solamente se necesita ver la cantidad de luz reflejada, ¿no? Asumiendo que hay una cobertura pareja. Por lo tanto, o si hay algún abollón, es un problema de forma, no de color. Por lo tanto, también basta con una cámara que tenga un solo color. Entonces vamos a ver que los sensores, igual que los humanos, tienen una característica de respuesta, que va a estar dada por el filtro o la construcción. Pero también hay una parte que tiene que ver con cómo se enfoca la luz sobre este plano. En el caso humano está la pupila y la córnea que hacen esa función, ¿no? De enfocar la luz y de regular la cantidad de luz que pasa hacia la retina, porque la otra cosa que le ocurre a los humanos, ¿no es cierto?, es que si uno mira directamente el sol, uno ve todo blanco, porque estos sensores, ¿no es cierto?, los bastones y conos, tienen un límite en el voltaje que pueden generar. Llegan a un máximo y se saturan. Claro, uno se puede dañar la vista además, porque estos sensores, digamos, son delicados y no están hechos para estar expuestos. O sea, si uno lo piensa, uno expuesto al sol, ¿no es cierto?, se broncea y la piel cambia de color. Imagínense que se queme la retina, que tiene que ser algo, digamos, que no cambie de color, porque si empieza, digamos, a dañarse el cristalino y se empiezan a perder los bastones, entonces al final uno pierde sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces hay un tema, digamos, que tiene que ver con el rango que tolera el sensor. También tenemos un rango inferior. Si está muy oscuro, este es un buen punto, si está muy oscuro, nosotros no vemos en colores, vemos en blanco y negro. Hagan esa prueba de noche. Cuando caminen se van a dar cuenta, probablemente todos se han dado cuenta, que de noche es muy difícil diferenciar colores. Uno puede confundir un azul con un rojo o con un verde, si está todo muy oscuro. En general uno ve en blanco y negro. Y eso es porque los bastones no ven colores. Los que tienen un rango de respuesta mucho más amplio a cantidades muy bajas de luz son los bastones, mientras que los conos no responden cuando hay muy poca luz. Entonces, hay células que en la evolución del ojo humano, y bueno, y es un tema bien interesante porque hay otros animales que tienen una visión nocturna mucho mejor que la nuestra, pero no ven colores. Entonces, el rango de respuesta de cada célula es distinto, tanto a frecuencia como a valores mínimos y máximos, o lo que se llama el rango dinámico. Ahora, volviendo a lo que a nosotros nos interesa, cómo modelamos la imagen matemáticamente, uno puede decir esto es una matriz. Una matriz va a estar representada por sus coordenadas X e Y, pero a cada coordenada se le asocia una intensidad. Entonces vamos a hablar de imágenes como un mapeo o una asignación de coordenadas P a una función intensidad en la posición P. Y esta notación es importante tenerla presente porque a partir de ella nosotros vamos en las próximas clases definir operaciones matemáticas sobre la imagen. Cuando hablamos de borde, ¿qué cosa es el borde? El borde, si imaginan esta matriz que tiene puntitos que ahora están desordenados, si nosotros tuviésemos una línea blanca, ¿no es cierto?, toda una fila o toda una columna de color blanco, entonces ese blanco es un cambio de intensidad, y podríamos calcular la derivada, calcular cuál es la diferencia de intensidades entre píxeles adyacentes. Entonces, ¿podemos derivar funciones matemáticas? Sí, eso deberíamos saber hacerlo. Y podemos entonces definir la operación de extracción de bordes como un proceso en el fondo de cálculo de derivadas. Hay que calcularlas en dos direcciones, porque en el caso de una imagen tenemos dirección X y tenemos dirección Y. En el caso de una señal estándar, uno solamente deriva con respecto al tiempo, ¿no? Es unidimensional, pero aquí hay dos dimensiones, por lo tanto, uno calcula en el caso de imágenes siempre derivadas que son en dos direcciones, u otros cálculos que también son en dos direcciones. Dejémoslo hasta acá. Aquí solamente para mostrar que existen otros patrones. Hay algunas cámaras que tienen uno de los píxeles con una ventanita transparente. Entonces hay cámaras industriales donde es muy importante tener un valor preciso de la intensidad, no del color, sino de la intensidad de luz que está llegando al detector. Y entonces para eso se dejan algunos píxeles sin filtro, de manera de poder calcular ese valor. Porque los que tienen filtro en realidad están atenuando, están quitando ciertos fotones, ¿cierto?, de cierta longitud, y no están dejando pasar todo. Entonces, en las cámaras industriales donde se necesita una intensidad calibrada, se usan estos patrones. Después del color,
se va construyendo tomando píxeles vecinos. O sea, cuando uno tiene una cámara de colores, uno cree que el píxel 1 tiene 3 colores, ¿cierto? Porque uno va y dice, cuando uno analiza la imagen o uno abre la imagen en algún editor de fotos, dice, en este píxel hay un color RGB igual a tanto. Pero en realidad en el sensor real nunca existió un RGB en esa ubicación. Probablemente había un azul y el G y el rojo, el R y el G, se están extrayendo de los que están al lado. Y si uno avanza al píxel siguiente, al verde, por ejemplo, uno toma de a 4, siempre va a haber un rojo y un azul. Si uno avanza y toma los otros 4 siguientes, siempre van a haber los 3 colores, siempre van a haber 2 verdes y un rojo y un azul. Ese patrón es bastante ingenioso. ¿Y por qué razón hay 2 verdes? Porque el ojo humano responde mejor a la frecuencia verde, que es la frecuencia central. Entre el amarillo y el verde es donde nuestro ojo tiene la mayor sensibilidad. Nuestro ojo ve peor los azules y ve peor los rojos. Entonces, justamente las cámaras están hechas con un patrón donde se le da prioridad al verde, porque después al formar la imagen, también la idea es que la imagen que se forme sea proporcional a lo que nuestros ojos ven y lo entendamos de la misma manera.